Es para mí un gusto enorme saludar en este espacio a Max Keiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la comunicación. Magda, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Con el gusto de conversar un tema que bueno, sin duda podemos decir mucho. Mira, hace un momento hacíamos un recuento de todos estos casos de corrupción que se han venido arrastrando ya desde hace varios años, inclusive sexenios. Pero vámonos directo al grano, porque ¿cómo va la corrupción en el gobierno actual? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si lo comparamos de pronto con sus antecesores, para no irnos tan lejos, ¿te gusta con Enrique Peña Nieto, con el propio Felipe Calderón? ¿Qué nos dices? Pues mira, vamos a hablar de datos duros para que no parezca esto solo un tema de opinión. Yo creo que es el peor sexenio en términos de corrupción por una cosa muy sencilla, Magda. 0 investigaciones, 0 casos analizados por este gobierno, 0 sanciones, 0 sentencias, 0 recursos recuperados, 0 redes desarticuladas. Entonces, con datos duros, el dato duro es 0. Con datos duros es el peor sexenio de la historia y lo que hemos tenido es cualquier cantidad de escándalos. Y sí, como nunca en la vida, escándalos que involucran directamente a 2 hermanos del presidente, a una prima, a un hijo, a otro hijo y la empresa de chocolates. Es decir, es un sexenio muy complejo porque además la expectativa era gigantesca. Este presidente llegó a la presidencia con la promesa de que iba a acabar con la corrupción, de que iba a acabar con la impunidad y lo que hemos tenido, Magda, es la promesa permanente de impunidad para todas aquellas personas que digan que son parte del gobierno o que apoyan al gobierno o que le echan porras al gobierno. Entonces estamos en una situación muy compleja. Déjame le sumo otra parte, que es que el Sistema Nacional Anticorrupción que creamos desde la sociedad civil desde el sexenio pasado ha estado dormido. No es que haya estado, no es que esté desaparecido, no es que le falten herramientas, por lo menos desde el plano institucional. Lo que pasa es que está dormido porque está contenido y controlado por el gobierno varios de los órganos que lo forman, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública está como desaparecida y entonces estamos en un momento muy complejo de este tema. Dicho esto, todo el entramado está, todas las instituciones están y solo es cosa de ponerlas a trabajar. A ver, qué bueno que mencionas en este sentido las instituciones y que es importante ponerse a trabajar. ¿En dónde quedan entonces la Secretaría de la Función Pública? ¿En dónde queda entonces también pues la Auditoría Superior de la Federación, que también hay que decirlo, ha realizado algunas investigaciones, pero de pronto se quedó callada? ¿En dónde queda la Fiscalía General de la República? ¿En dónde queda la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿En dónde quedan todas estas instituciones que tendrían que estar enfocadas al combate de la corrupción, a la investigación, a garantizar pues hasta cierto punto el acceso a la justicia, de evitar que continúe la impunidad? Déjame empezar por una de las últimas que mencionaste, que es la Fiscalía General de la República, que para muchos es la columna vertebral del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo le pediría a tu auditorio que pensara en el último caso que el fiscal Gertz Manero ha logrado como un éxito de combate a la corrupción. La última sentencia de corrupción lograda por la Fiscalía General de la República, la última investigación de esta fiscalía en torno a una red de corrupción, la última vez que escuchamos en un noticiero como este nombrar al fiscal y a la fiscalía anticorrupción por un éxito. La última vez que esto sucedió fue hace 3, 4 años. En lo que va del sexenio no hemos tenido un solo éxito, una sola sentencia. Preguntabas también de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Tienen tareas fundamentales ambas. Una es el control interno del gobierno y la otra es el control externo del gobierno en términos de presupuesto, de ejercicio del gasto público, de manejo de las políticas públicas, y no hemos tenido nada de estos 2 órganos. Entonces, el problema es ese. El presidente convenció a muchas personas de votar por él porque iba a haber un combate a la corrupción y la impunidad, y lo que hemos tenido es a instituciones calladas, con miedo, con poca capacidad, con poca habilidad para lograr casos, y lo que hemos tenido es 0 casos, 0 sentencias, 0 recursos recuperados, 0 redes desarticuladas. A ver, y qué bueno que hablas acerca de los 0 casos, ¿no? Mencionas estos 0 casos en las administraciones actuales, pero a ver, también es cierto que ya hay personajes del pasado que se encuentran encarcelados, pero pues bien,
sin sentencia, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está caminando este combate a la corrupción? Porque dentro de todo la pregunta es si en algún momento el presidente pensará ir por el expresidente Enrique Peña Nieto o si verdaderamente va a haber inculpados, ¿no? Veíamos el caso, por ejemplo, de Rosario Robles Berlanga, que nadie la defiende. El asunto es que se dice, bueno, a ver, el tema es que la mujer podría estar cursando este caso en libertad, llevándolo de la siguiente manera, ¿no? El caso de Emilio Lozoya, donde dice, bueno, sí lo tienes, pero no hay sentencias, todavía no se ve claro realmente hacia dónde está caminando este caso, ¿no? Y podríamos seguirnos con esta eterna lista. ¿Hacia dónde está caminando hoy el combate a la corrupción? ¿Hacia dónde nos está llevando? Déjame sin ánimo de corregirte, el problema es que no hay una eterna lista, ahí acaba. O sea, la lista acaba en Emilio Lozoya, Rosario Robles y Javier Duarte, ¿no? Que son las figuras. El caso de Rosario Robles no tiene ni pies ni cabeza y la han mantenido en la cárcel por formalismos. El caso de Javier Duarte está por caerse por completo cuando este señor le dio todos y cada uno de los elementos que se podían dar para llevar su caso de diferentes maneras, y el caso de Emilio Lozoya, que prácticamente está muerto, porque el caso lo habían armado en torno a sus dichos de que él había repartido dinero, y ya la propia Fiscalía General de la República dijo pues que no repartió nada, que todo el dinero que le dieron de sobornos de parte de Odebrecht se lo quedó él. Entonces, ese es el gran problema, Magda, que los casos se han ido cayendo porque están mal armados. Los casos de corrupción en el mundo desarrollado, cuando son exitosos, se arman exactamente al revés, no de la cabeza hacia abajo, sino de la red que permitió que el caso se diera. Poco a poco se van construyendo hacia arriba hasta llegar a la cabeza. Te pongo un ejemplo, el caso del FBI en contra de la FIFA, los temas de corrupción de la FIFA, no empezaron por Blatter, no empezaron por la cabeza, empezaron por las federaciones pequeñas, por los dirigentes pequeños, por las redes y empresas pequeñas que fueron poco a poco armando hacia arriba, y cuando llegaron arriba la cabeza cae sola. Esa es la gran lección que tenemos que aprender en México. Los casos de corrupción que mencionamos, tú y yo, son casos que están manchados por la política, que empiezan por la política y que por eso se caen por la política. Estos casos pudieron haber sido muy bien investigados. A ver, los tres personajes, Duarte, Rosario Robles y Lozoya, tienen mucho que explicar, porque hay redes de corrupción enormes que les permitieron hacer a Rosario Robles la estafa maestra, a Duarte cualquier cantidad de actos de corrupción, y a Emilio Lozoya cualquier cantidad de actos de corrupción desde Pemex. Pero se arman desde abajo, desde las redes, desde el movimiento del dinero, el movimiento de las influencias, los sobornos. Se arman desde las personas que permitieron el caso para que la cabeza caiga sola, ¿no? Me quedo con esto último que nos comentas, Max. Estos casos deberían de armarse desde abajo porque sin duda son casos que están manchados por la política y que terminan cayéndose por eso mismo, por la propia política. Muchísimas gracias por estos minutos, Max. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Que tengas una excelente tarde y nosotros...